Desde el 2022 les hemos informado puntualmente sobre los acontecimientos políticos de Perú y últimamente han tenido lugar varios acontecimientos que merecen ser comentados, ya que de ellos depende el curso de la vida democrática en el Perú. Y para platicar de este tema tenemos en la línea telefónica al abogado y analista político Antonio Castillo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Francisco. Muy buenos días, México. Muchísimas gracias por la preocupación permanente que tienen por el acontecimiento político de nuestro país, el Perú. Con todo gusto, Antonio, le hemos dado seguimiento a esta situación y obviamente nos interesa que nos expliques exactamente qué está pasando en tu país, cuáles son los últimos acontecimientos. Sobre todo vamos a enfocarnos a un punto muy importante, los asesinatos cometidos en tu país desde el 2022, que van a originar el inicio de una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte en la Corte Penal Internacional precisamente por la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, gracias. Lo has dicho con propiedad. Lamentablemente, aquí en nuestro país hubo un baño de sangre, hubo una masacre, hubo asesinatos, como bien lo has referido, y sobre esto en su momento se pronunciaron, después de rigurosas investigaciones de orden técnico, una serie de organismos internacionales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, el Consejo Permanente de la OEA, las propias Naciones Unidas, y en nuestro país, la Defensoría del Pueblo, cuando estaba conducida por la señora Elena Regular, mucho antes de este señor, que ahora es un celestino del poder de turno. La denuncia está asumiéndose por parte del señor Harold Forsyth, que ha sido un representante del Perú, un embajador diplomático de carrera, ex representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, conjuntamente con una serie de agrupaciones de derechos humanos que defienden a los familiares de las víctimas, porque lamentablemente a casi 2 años de ocurrir esta masacre no existe resultado objetivo, palpable alguno, no existe justicia en nuestro país. Todo lo contrario, hemos visto en los últimos meses que se ha hecho todo lo posible por encubrir, por despistar, por desviar el curso de las investigaciones, trasladando estas a Lima, de las provincias de miles de kilómetros a Lima, para dificultar la movilización de los familiares y hacer el seguimiento a las denuncias y presentar las pruebas correspondientes, tratando de que esto pues sea archivado en su momento, ¿no? Cuando todos sabemos, el mundo entero le consta que acá hubo avaliamiento, como está demostrado por los informes referidos, provenientes de los fusiles AKM y Jalil de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, que obedecían definitivamente a un comando, a una dirección política, a autores mediáticos como la señora Dina Boluarte. Es muy claro, porque en los momentos en que se estaba matando, ella salía a la prensa a hacer la cobertura mediática y política, a desviar la atención de la opinión pública, refiriendo de que los manifestantes estaban matando entre ellos, ¿no? Con balas de Dum, una cosa realmente absurda y ofensiva, a referir que en todo que otra opción era que lo estén haciendo los ponchos rojos de Bolivia sin presentar ninguna prueba al respecto, ¿no? Una jefa de Estado hablando de esa manera ante la ciudadanía obviamente no significa otra cosa que buscar encubrir su responsabilidad, y una de las cosas ofensivas que dijo en su momento es que Puno no era el Perú. Es decir, un contexto de estigmatización, de terruqueo, de represión no solo física, sino también moral, psicológica y mediática, donde también en la capital hubo un correlato de detenciones arbitrarias en las cuales se incursionó a la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, haciendo detenciones humillantes contra trabajadores, gente humilde que estaba descansando ahí, muy diferente de lo que sucedió en la UNI, ¿no es cierto? El rector se puso fuerte y ahí se evitó que la policía intervenga, pero aquí hubo hasta complicidades para esas detenciones. Con sobrevuelos intimidatorios de helicópteros, militarización total del país, y las autoridades encargadas de realizar la fiscalización política de estos actos, como es el Congreso de la República, este Congreso de la República hizo todo lo contrario. Le dio la cuestión de confianza al gabinete de Otárola, ¿no? Mientras la señora Dina Boluarte, al señor Alberto Otárola, que era ministro de Defensa y responsable directo de estos acontecimientos infautos al inicio, lo ascendió de ministro de Defensa a la condición de presidente del Consejo de Ministros, de Premier, y el Congreso de la República le dio la confianza al gabinete en pleno. O sea, acá hay responsabilidades compartidas, pero centralmente, por supuesto, de la señora Dina Boluarte, del señor Alberto Otárola, de los mandos militares, y en la eventual denuncia que está planteando el señor Harold Forsyth,
ante la Corte Penal Internacional van a tener que responder muchas personas en su momento, y creo que es una denuncia que se caía de madura. En algún momento alguien tenía que coger esa oportunidad, porque aquí lamentablemente están pasando los meses y vemos que no hay justicia, y todo lo contrario, en casos anteriores, como vamos a ver seguramente más adelante, están propiciándose el encubrimiento y el archivamiento de hechos que han ocurrido en nuestro país muy dolorosos. Entonces, esta denuncia creo que es una necesidad. Los familiares tienen derecho a saber la verdad, los familiares tienen derecho a la justicia y tienen derecho a que se determinen responsabilidades. Yo no tengo la menor duda que en su momento, ya sea en el Foro Internacional, en la Corte Penal Internacional, como en el Foro Nacional en otras condiciones políticas, la señora Dina Boluarte y comparsas van a tener que responder como corresponde. Exactamente, has dicho bien, Antonio, y estoy de acuerdo contigo. Creo que los familiares de las víctimas tienen todo el derecho de saber la verdad, qué pasó con los hombres, mujeres que cayeron desde diciembre del 2022 a nivel internacional, y creo que también en el derecho interno peruano debe existir un ambiente propicio para que todos tengan acceso a la justicia. Y bueno, si en Perú, como dices, por todas estas circunstancias que nos acabas de citar, no hay las condiciones necesarias para la impartición de justicia, entonces resulta muy loable que sea un organismo internacional, que sea un organismo imparcial, que entre a la investigación y, en su caso, a la sanción de estos delitos que finalmente se dieron en un contexto político. Y no sé, ya será cuestión del Tribunal Internacional de cómo clasificar estos acontecimientos. Tal vez podríamos hablar más adelante de crímenes de lesa humanidad. Y finalmente nos has comentado, Antonio, desde el año pasado, si mal no recuerdo, de todos los acontecimientos políticos, pero también jurídicos que se han dado a la par desde la entrada a la presidencia de Dina Boluarte. Concretamente, nos has platicado de varias leyes que se han implementado de alguna manera para perpetuar este gobierno, para legitimar este gobierno, válgame la expresión, por medio del ejercicio del derecho. Y quiero que nos platiques, Antonio, cuáles han sido los efectos de las leyes aprobadas últimamente por el Congreso de tu país. Los efectos, estimado Francisco, estimados amigos de México, para la estructura institucional, política y moral del país, son realmente nefastos y catastróficos, ¿no? Uh-huh. Este Congreso de la República que mencionábamos hace un momento no solo tiene complicidad en los actos de la masacre antes referida, sino que también en los temas que tienen que ver con la persecución a los diferentes delitos comunes contra ellos mismos y contra otros agentes que vienen perjudicando a la sociedad peruana, ¿no? Hay un paquete de leyes que se han promulgado hace poco que promueven la impunidad, como esta ley que limita la colaboración eficaz para que los colaboradores eficaces pues sean tratados de una manera que no sea mucho lo que pueden aportar a la investigación de los crímenes de los que han participado y se pueda develar a las organizaciones criminales y a sus cómplices. Han promulgado otra ley que restringe el plazo de suspensión de la prescripción para favorecer a una serie de personalidades, entre ellas al propio presidente de este Congreso, al señor Alejandro Soto. Por eso es que la ley se llama la Ley Soto. Han promulgado la Ley 32.054 para liberar de responsabilidad penal a los partidos políticos que están detentando el poder desde el Congreso, por los delitos de lavado de activos, ¿no? Ya sea Fuerza Popular de la señora Keiko Sofía Fujimori, Perú Libre del prófugo Vladimir Cerrón, Renovación Nacional del actual alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, el partido aprista, el tradicional partido aprista de Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y otras personalidades, el partido nacionalista del señor Ollanta Humala, y así por el estilo, de manera de que la impunidad es flagrante, es abierta, es directa, es escandalosa. Pero si esto nos parece escandaloso, el paquete que se viene, que están ya han aprobado en muchos casos en primera votación, porque la Constitución peruana determina que sean 2 votaciones, pretenden aplicar en muchos casos la segunda votación a un paquete que es realmente la abertura de puertas al crimen organizado, y que pasan por desaparecer del plano a la Junta Nacional de Justicia y manipular el sistema electoral para perpetuarse en el poder, haciendo que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Estado Civil, que son parte importante, determinante del sistema electoral, sean nombrados por el Senado.
es decir, el poder electoral dependiente del poder político, cosa que no existe en ninguna parte del mundo y que en la región de Latinoamérica ha sido superado legislativamente hace más de 30 o 40 años. Estamos retrocediendo, por lo tanto, con esta medida, ¿no? Igualmente, el planteamiento de intervenir al Ministerio Público y cesar a los fiscales supremos, obviamente para poner a los que a ellos les interesa, ¿no? Y lo que es más grave, planteando la modificación de la ley número 30.077 para limitar los allanamientos y restringir la tipicidad en lo que se refiere a las organizaciones criminales, para obviamente favorecerlas, ¿no? Porque se establece de que en los allanamientos, que suelen ser pues sorpresivos, repentinos, inopinados obviamente, y muchas veces en horas de la madrugada para encontrar las pruebas del delito inopinadamente, han dispuesto que la Fiscalía, el Ministerio Público, le tenga que pedir prácticamente permiso al investigado o a su abogado, con lo cual obviamente se favorece el ocultamiento de las pruebas y directamente las organizaciones criminales. Así como también plantear que la Fiscalía tenga que depender de la policía en las investigaciones penales, ¿no? En fin, y hay otra norma que está planteando otro proyecto, el proyecto 6951, que plantea que los delitos de lesa humanidad ocurridos durante los años 80 y los 90 del siglo pasado, durante el conflicto armado interno, sean prescritos inmediatamente, ¿no? Obviamente para favorecer a Alberto Fujimori, porque todavía tiene un proceso penal como es el de Pativilca, a Vladimiro Montesinos, donde el señor ha reconocido su responsabilidad y la condena que se le ha impuesto, y favorecer a otros 800 procesados en más de 600 procesos penales que vienen tramitándose durante años, porque los delitos desde el poder no es fácil investigarlos, ¿no es cierto? Y es más, las víctimas han estado apareciendo en los últimos años. En el cuartel de los Cabitos aparecen de tiempo a tiempo cadáveres y había que investigarlos reciente, porque recién están apareciendo pues los cadáveres. No es que los procesos vienen durante años, caprichosa, arbitraria, mañosamente. No, es parte de las circunstancias en las cuales se han cometido y se han pretendido ocultar las pruebas, ¿no? Y con esto se pretende pues burlar el dolor, el derecho a la justicia de más de 500 víctimas muertas y desaparecidas y de sus respectivos familiares, ¿no? Multiplicamos cada víctima por 4, porque cada uno tiene pues papá, mamá, hijo, ¿no es cierto?, esposa. Entonces acá hay mucho dolor sobre el cual se está pisoteando, sobre el cual se está pasando por encima. El paquete es tan escandaloso, estimados amigos, que ha merecido el pronunciamiento firme de la Junta de Fiscales Supremos, del Ministerio Público, que se ha puesto firme, enérgico, y ha llegado al extremo de invocar, al extremo constitucional de invocar que la ciudadanía, el pueblo peruano, se mantenga vigilante y se preocupe por defender la separación de poderes, las instituciones democráticas, lo cual es histórico, lo cual jamás ha ocurrido en nuestro país, que el Ministerio Público, que por naturaleza es conservador, ¿no es cierto?, porque es el guardián de la legalidad, de la preservación de las normas, aquí está llamando prácticamente a la movilización ciudadana. Esto va de la mano con lo que ha manifestado una expresidenta del Tribunal Constitucional, la señora María Inés Narváez, que ha planteado que la ciudadanía ejerza su derecho a la insurgencia pacífica, a la insurgencia democrática, prevista en el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, porque obviamente el poder, la soberanía del poder nace en el pueblo, ¿no es cierto? Eso lo dice la Constitución peruana en el artículo 45 y todas las constituciones del mundo, ¿no? Como la Constitución francesa, que en su artículo 2 dice literalmente que la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Como lo decía también una alta personalidad de la historia norteamericana. Entonces, si la democracia reside en el soberano pueblo, pues tiene que hacerse respetar. Y en ese sentido está surgiendo el planteamiento legítimo necesario en estos momentos, porque la situación política pública realmente es dramática. Se han pronunciado el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados de Ayacucho y otros colegios más, y se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiriendo al Estado peruano que se abstenga de aprobar leyes que excluyan de responsabilidad en los delitos de lesa humanidad, o amnistías o cualquier otra forma, amnistías o prescripciones o cualquier otra forma de exclusión de responsabilidad, porque eso es reñido contra lo dispuesto por la propia Corte y por la Convención contra los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de la cual es signatario el Perú, ¿no? La cual en su primer artículo dice literalmente que los delitos de lesa humanidad no prescriben cualquiera sea el tiempo que hayan sucedido, de manera que el Congreso no puede pasar por estos pactos internacionales que forman parte del derecho peruano, dicho ese paso, de conformidad al artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Se han pronunciado 16 embajadas, ¿no?, entre ellos los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, la
Unión Europea en su conjunto, contra normas y proyectos que pretenden intervenir ciertos órganos de la sociedad civil que luchan por derechos humanos y los temas ecológicos, ¿no? Y ojo, y esto es una cereza en el pastel, ¿no? El día de ayer se ha pronunciado la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Industria de la Construcción, ADE, la Asociación de Exportadores, contra esas normas que propician el favorecimiento a las organizaciones criminales, facilitando los allanamientos, a fin de que estos sean avisados y se invite a los procesados y a sus respectivos abogados, ¿no? Dice casi literalmente el pronunciamiento de este gremio de empresarios y de algunos sindicatos laborales que estas normas favorecen a los secuestradores, a los extorsionadores y a los asaltantes. Más claro, estimado Francisco, estimados amigos de México, es una vergüenza tener que decirlo, este Congreso está abriendo las puertas a la criminalidad organizada. Ya no es un tema, como acá se dice, de los zurdos, de los progres, de los caviares, de los terrucos, ¿no es cierto? No, es un tema que lo está reafirmando con todas sus letras los propios empresarios, a quienes muchas veces los congresistas dicen defender, ¿no es cierto?, por el tema de las inversiones, por el tema de la economía de mercado, por el tema del modelo económico. No, son los propios empresarios los que están levantando su voz enérgica y firme y diciendo acá se está favoreciendo el crimen organizado, se está abriendo las puertas de las cárceles a los secuestradores. O sea, acá estamos vergonzosamente a tener que volver a decirlo como en Haití, ¿no? La diferencia es que en Haití abren las puertas de las cárceles a balazos las propias bandas criminales a sus líderes. Acá lo está haciendo el Congreso sin disparar un solo tiro, ante la vergüenza, ante lo deplorable que significa esto ante la comunidad nacional e internacional. De modo que es una situación grave, dramática y casi una tragedia institucional lo que estamos viviendo, estimado Francisco, y ese es el penoso panorama que lamentablemente tenemos que comentar en esta mañana. Claro, lamentable, efectivamente, Antonio, y lo mismo ocurre en México. Se han cometido delitos de lesa humanidad que no deben prescribir por razones históricas, por razones de justicia, y me parece de verdad muy contradictorio, muy lamentable que en tu país el Congreso peruano pretenda aprobar legislaciones que de alguna manera limiten la responsabilidad del Estado. En estos ejemplos que nos acabas de citar, de crímenes de los años 80, 90 del siglo XX, y creo que el pueblo peruano, al igual que el mexicano, tiene legítimo derecho de saber qué pasó en el pasado, cómo sucedieron los hechos y evitarlo. Obviamente tenemos que evitar que esto suceda en el presente, y también estoy de acuerdo contigo en lo que citas, que el pueblo peruano, como cualquier otro, tiene el legítimo derecho de hacerse respetar, de hacer valer la democracia, de hacer valer la soberanía que reside esencialmente en el pueblo. Lo mismo ocurre en México, así lo señala el artículo 39 de nuestra Constitución, y eso es lo importante, que finalmente Perú de alguna manera esté alerta de lo que ocurre con sus gobernantes, con lo que ocurre con sus poderes, y como yo comentaba al principio, que sean organismos internacionales que observen y que en su caso sancionen lo que ocurre en tu país. Y bueno, desde hace un par de meses, Antonio, hemos platicado sobre la solución más viable al conflicto político en tu país, que sería la celebración de elecciones presidenciales anticipadas que tentativamente hubieran tenido lugar en abril de este año, si mal no recuerdo. Este es un anuncio que hizo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde diciembre del 2022. Es evidente que estas elecciones no se han celebrado aún, y quiero preguntarte, Antonio, precisamente cuáles son las últimas noticias sobre la celebración de elecciones anticipadas en tu país. Sí, lamentablemente también acá estamos en un punto muerto. La presidenta planteó en efecto en su momento elecciones anticipadas, pero cuando el Congreso archivó la iniciativa simplemente guardó silencio, porque obviamente era lo que más le convenía y lo que estaba esperando. El propio Congreso en algún momento también aprobó en primera votación, me parece, o a nivel de comisiones, algún proyecto de una congresista en ese sentido, pero en el pleno lo desestimaron, y también estamos otra vez a foja cero. Se han burlado de las movilizaciones, de las marchas, de las protestas que han sucedido en diciembre del 2022 y en enero del 2023 de la peor forma, ¿no? Y ya hemos visto que acá se están sosteniendo bajo un pacto de impunidad el Congreso, que necesita de la señora Dina Boluarte, porque si esta renuncia o cae o la vacan, el Congreso tiene que disolverse también, de acuerdo a lo establecido en la Constitución peruana, y tendría que convocarse nuevas elecciones, de manera que sostiene la impunidad, ¿no? Y la deslegitimación. La señora Dina Boluarte cuenta con tan solo el 5% de aprobación. O sea,
de 33 millones de peruanos, casi 32 millones la repudian, la rechazan. El Congreso de la República cuenta con solo 4% de aprobación. Más de 32 millones de peruanos los repudian, los rechazan. ¿Y dónde van? Estimado Francisco, ¿dónde van? La presidenta, sus ministros, los congresistas, la gente los abuchea, les tira tomate, los rechaza. No permite que se desplace libremente por las calles porque hay todo una expresión de repudio por estos actos que estamos mencionando, estas complicidades delictivas que estamos refiriendo, y sin embargo ellos no se dan por enterados y su idea es preservarse hasta el 2026, y es más, en el 2026, en las próximas elecciones, tener la cancha inclinada a su favor. Por eso es que desde ahora están preparando, ya están emitiendo un paquete de normas para mantenerse en el poder a través de sus partidos políticos. Ya hemos visto que están intentando tomar la OMPE, la RENIEG y todo el sistema electoral, ¿no es cierto? Ya tienen la Defensoría del Pueblo, ya tienen el Tribunal Constitucional, tienen el Ejecutivo, en algún momento han tenido el Ministerio Público, y ahora apuntan al sistema electoral, a todo el sistema de justicia, ¿no es cierto? En estos días han emitido unas normas en las cuales eliminan la participación de los movimientos regionales, que son los que en los últimos 20 años han logrado el 60% de los gobiernos regionales y el 85% de los gobiernos municipales en el interior del país, desplazando a los partidos políticos que ahora vemos en el Congreso, que simplemente son cascarones de caudillos electorales, donde hay inversión de dinero oscuro, ¿no es cierto?, que no se investiga, y ya hemos visto que se han archivado los proyectos de investigación sobre esos actos presuntos de lavado de activos. Han optado porque el poder ahora sea rifado solo entre ellos, ¿no?, entre Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Nacional, el APRE, etcétera, y han eliminado la participación de los gobiernos regionales, lo cual es un acto de atropello, porque la esencia de toda democracia es la participación generalizada de la población entre partidos políticos y movimientos regionales, y en todas las formas que se le pueda permitir la participación, y que está establecido así en la Constitución Política del país. Sin embargo, acá se ha optado por dar el mensaje de que solo participo yo con mi propio sistema electoral para continuar ganando las elecciones que se vengan, ¿no? Eso se llama simplemente pues golpe de Estado, no es otra cosa. Y ya están estableciendo normas para favorecer la reelección de los congresistas actuales, lo cual ya era prohibido por la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante una situación que es muy parecida a los años 90, donde hubo hasta una tercera reelección con una serie de interpretaciones y una serie de modificaciones normativas para favorecer la autocracia que intentaba el señor Alberto Fujimori, y aquí son las mismas fuerzas, ¿no?, el partido político que lidera su hija Keiko Sofía Fujimori, con una serie de líderes de la extrema derecha, que están propiciando la continuación de este tipo de sistema dictatorial, porque esto ya no es democracia, esto ya no es pues un sistema de equilibrio de poderes, sino donde hay toda una concentración en el Congreso, una coalición de gobierno, donde hemos visto que campea el favorecimiento del crimen organizado, de la impunidad total, absoluta. La delincuencia golpea en las calles. Hace 48 horas han muerto 5 o 6 personas en San Juan del Lurigancho, un récord, ¿no es cierto? Y en el Estado ya hemos visto que abren las puertas de la delincuencia, del crimen, de los secuestros, de los secuestradores y los sicarios, como lo dice los empresarios, los gremios empresariales. Ya no lo dicen los sectores populares, los analistas críticos como quien habla, no, lo dicen los gremios empresarios con todas sus letras. De manera que este es el sistema, este es el gobierno, esta es la coalición que pretende perpetuarse en el poder hasta el 2026 y de ahí hacia adelante, de manera de que es la ciudadanía la que en su momento va a tener que hacerse respetar, va a tener que hacerse escuchar y propiciar que acá haya una salida democrática. La mejor salida democrática obviamente siempre son los procesos electorales, porque son los que oxigenan, sanean, agitan las aguas de la institucionalidad democrática para que estas luego vuelvan a la calma, ¿no es cierto? Pero acá falta pues la grandeza que da la honestidad, ¿no? Como no hay honestidad, lo que es el deseo de encubrir y de perpetuarse en el poder, porque saben que cuando se acabe van a terminar tras los barrotes de la prisión. Exactamente, sí, es muy lamentable, Antonio. Ojalá que este tipo de situaciones mejoren pronto. Creo que los peruanos tienen el legítimo derecho de elegir a sus representantes, a sus gobernantes, como en cualquier otra democracia. Espero que en el futuro esto cambie y que obviamente pues tú nos mantengas informado de lo que ocurre en el hermano país de Perú. Te agradezco, Antonio, y un abrazo precisamente hasta Perú. Muchísimas gracias.